Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de esta grandiosa historia, El pecado del santo. Espero les guste mucho. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. A la mañana siguiente Vieni despertaba. Se encontraba en el castillo de Maclar. Al momento lo veía y él al verla levantándose rápidamente la sujetaba. Debía cuidar su tobillo. La acostaba y el doctor le había dicho que debe descansar mucho. Pero ella no quería seguir siendo tratada por ese doctor tontote. Y para su suerte, esta vez Maclar había contratado a una doctora. Todo parecía ya estar claro. Pero ella quería saber algo. Si él piensa entregarla al sacerdote o quizás piensa sacarle su sangre, o incluso quiere hacer experimentos con ella. Pero él la sujetaba y volvía a decirle lo mismo de siempre. Aunque purgue todo el Cairón, yo te perdonaré, pero siempre estarás a mi lado. Tras decirle esto, la besaba. Él deseaba llegar a algo más, pero estaba consciente de que ella está enferma. Así que se alejaba y solamente le pedía descansar. Pero Vieni al ver que él tocó su sangre se sorprendió, pues él ya no tiene repulsión por su sangre. Más tarde le informaban a Maclar que los Nox de Gipon dejaron de atacar, pero todas las brujas que huyeron han sido imposibles de encontrar. Por otro lado, había un sacerdote que quería verlo, pero Maclar había pedido explícitamente que corrieran a todos los sacerdotes que se encuentran en su castillo, y así lo harán. Ya más tarde Maclar regresaba a ver a Vieni. Se encontraba con una Nox, la actual doctora, Moira, quien le comentaba que la gran bruja estaba muy herida y que incluso su tobillo está en muy mal estado, tanto que si no mejora, quizás tengan que amputarlo. Maclar solamente le pedía mantenerla sana y eso era prácticamente imposible, pero ella hará su mayor esfuerzo. Él ya volvía a su habitación y al verla en el suelo, sentía deseos de que su pierna no mejore, porque solo así ella jamás volverá a huir de él. Pero enseguida se preocupaba. No entendía qué hacía sentada en el suelo, cuando él claramente le pidió quedarse en la cama. Incluso podía haber comido ahí, pero para ella era ilógico tanta comodidad, pues ella es una prisionera. Maclar no sabía cómo hacerle entender que ahora no es así, y en eso ella le preguntó, ¿acaso piensa matarla? Porque solo así su poder será transferido a esa bebé que tiene el sumo sacerdote. Y jamás había pensado en eso Maclar. Desde que ocurrió todo esto, el sacerdote no volvió a mencionar nada sobre esa bebé. Quizás si aún sigue viva, aunque recordaba la petición del sacerdote, que él tenga un bebé con ella, pero por ahora solo se preocupaba por ella, diciéndole que jamás la matará, y entre ella o el bebé prefería matarlo a él. Además, por ahora, debía alimentarse correctamente, pues tiene que curarse. Solo que antes para ella esto no era así. Ella le reprochaba lo que él dijo una vez, que no debían alimentarla porque era desperdiciar comida en ella. Incluso meses después, le dio comida y se justificó diciendo que su aspecto esquelético era detestable. Sin embargo, ahora, sin poder justificarse, la besaba y solamente le pedía que se olvidara de ello y se alimentara bien. Pero como ya no podía controlar a su bestia interior, le pedía que sanara pronto, pues ya no lo puede soportar más. Pasaron semanas y el pie de Vieni estaba mejorando mucho. Ahora sí podía caminar un poco, pero debían aún mantener poca actividad. Vieni le agradecía a Moira, pero ella le pedía que no le agradezca. A ella le pagan por esto. Además, el hecho de que es una bruja lo saben todos y todas saben qué les espera si la tratan mal. Así que solo debe respetar al dueño del castillo. Pero ahora que ella está mejor, la doctora Moira esperaba que al menos dejaran salir a Vieni a tomar un poco de sol. Pero Vieni sabía cómo es Maclar, así que le pedía que no la llevara. No quería tener problemas con él, porque seguramente él pensará que ella anda hechizando a sus caballeros. Ahora apenas Maclar se daba cuenta de las tantas tonterías que antes decía, pero en eso Vieni preguntaba si solamente la está curando para poder calentar su cama. Y claro que no era eso, pero Vieni no entendía. Si no quiere entregarla y no la quiere para la cama, entonces ¿por qué la cuida tanto? ¿Qué quiere de ella? Y él no quería nada. Es solamente que no es capaz de matarla. Por eso le pedía que se acostumbrara a este trato y que no siga pensando en cosas inútiles.
así que le pedía dejar de cuestionarlo todo. Él se iba, pero volverá al almuerzo y luego saldrán a caminar. Ya más tarde Vieni salía a un pequeño jardín del palacio, claro, bajo el cuidado de la doctora Moira y McClart. Al momento caminaba un poco y se sentaban juntos, solo que de la nada una ardilla se acercó a ella, e inconscientemente Vieni estuvo a punto de alimentarla con su sangre. McClart reaccionó enseguida y quemó a aquella ardilla, pues no quería que ella siga lastimándose por algo que ahora no es necesario. Pero McClart estaba asustado. La sujetaba fuertemente y creía que quería hacer eso para escapar, y no es así. La soltaba y se disculpaba con ella, pero sí le prometía que nunca más en su vida volverá a tener otra cicatriz en su cuerpo. Pero ella sabía que con su pie así no podría escapar. Él se arrodillaba ante ella y revisaba su tobillo. Le contaba que si hubiese puesto más presión en su pie, lo hubiese perdido. Y ahí no tendría él que preocuparse porque ella se escapara. Incluso él llegó a pensar en romper su pie a propósito, pero no lo hizo, porque se supone que él debe ser su mejor caballero. Bien, y al ver esto cuestionaba todo. Quizás realmente ahora puede ser feliz, o al menos tener una vida normal. Con el pasar de los días, la doctora le informó a Vieni que está mucho mejor, pero claramente ella no se refería a que su salud ya le permitía este tipo de situaciones. Pero ahí iba el candente de McClart. No quería dejarla ni descansar, y Vieni le pedía aún esperar, pero ya eso para él era imposible, y en eso ella lo empujaba, y bueno, él reía. Sabía que la doctora no se refería a que ya podía hacer esto, pero aún así podían pasar la noche juntos. Así los días pasaron, y dado a que ella dormía junto a McClart, ahora tenía el permiso de poder caminar por varios sitios del castillo. Tenía libertad, pero siempre y cuando vaya con caballeros, aunque al caminar por los jardines notaba que desde aquella vez que incendió a esa ardillita, nunca más volvió a ver animales cerca, aunque ahora no tenía intenciones de utilizar su resonancia. Quería aceptar por esta vez la amabilidad de McClart, pero al pensar en bondad recordaba a Gentian. Deseaba saber si sigue vivo, aunque si lo estuviera, no tendría cara ni para mirarlo, pues ella lo traicionó. Pero así de la nada veía una manada de cuervos asustarse, y un caballero llegaba para llevársela, pero fue tarde. El doctor Pepín Tote la encontraba, la saludaba como si fuesen amigos e incluso quiso acercarse a ella. Según él, es su doctor. Pero Vieni se defendía. Ahora su doctora es Moira. Tras ello, los caballeros la protegieron y la llevaron, pero él prometió que volverán a verse. El mugre doctor Pepín Tote había llegado nuevamente por pedido del sacerdote. Ya se había enterado que McClart tiene una nueva mascota, pero McClart también estaba enterado que como no pudo obtener a la gran bruja, robó a la media hermana de ella. Y así era, pues él quería seguir haciendo experimentos, pero ahora que ha regresado la gran bruja, no había necesidad de continuar con esa bebé. McClart no pensaba tolerar tal cosa, así que Pepín le contaba la razón de por qué está aquí. Quería ver al Nox, a aquel que tienen los calabozos. Este seguía con vida porque la doctora Moira así lo pidió. Solo por él podrían saber cuál era la dieta de Vieni y complementarla para curarla, así que hasta ahora sigue vivo. Y este doctor, Pepín Tontote, sabía de él y pedía verlo, hacerle unas preguntas y listo. Solo se iba a quedar 10 días y él aceptaba. De todas maneras, solo eran 10 días que Vieni deberá quedarse en su habitación, aunque el Tontote pasará en una habitación cerca de las mazmorras. O mejor, le dará el calabozo junto al Nox. Y así se llevaron a Pepín. Aunque él le decía que su santidad está intentando de todo para no perder el poder de Dios, y dado a eso, McClart pensaba averiguar a qué se refiere. Los días pasaban y McClart seguía junto a su bella Vieni, y para ella despertar junto a él era paz, pero cada mañana McClart le contaba que iba a orar en el templo, pues él tenía responsabilidades tal como ella. Pero Vieni no comprendía el por qué alguien que decidió caer al infierno decide ir a orar por él. Pero antes de irse se acercaba a ella, le avisaba sobre la estancia de Pepín Tontote, y que incluso pasara encerrada. Le ofrecía algo a cambio, lo que ella quiera, pero para ella, él era suficiente para estar bien.
Más tarde, los caballeros le informaban a McClard que al parecer los Knox se han confiado al ver inactividad por parte de ellos. Se estaban acercando y por otro lado, el Knox de la celda pidió ver a la gran bruja y solo así cooperará con el doctor Pepintote. Solo deseaba ver su rostro y ya. E incluso el doctor había dicho que si el Knox coopera, se irá en menos tiempo. McClard no quería involucrar a Vieni en todo esto, pero también el que Pepintote se fuera iba a ser beneficioso para ella. Así que al día siguiente McClard llegaba a Vieni a los calabozos, y ella al ver a Gentian así se sentía mal y se preocupaba. McClard ya pensaba llevársela, pero ella deseaba conversar con Gentian a solas. McClard se lo permitió y le advertía a Gentian que no haga nada, y los dejó hasta el tontote se fue. Gentian la veía bien y estaba feliz por ella, pero Vieni no entendía por qué no llamó a su gente y escapó de aquí. ¿Por qué? Y había una razón. Él quería que ella supiera todo, el por qué el demonio quiere estar con ella, pues ese hombre solo quiere un hijo de ella. El bebé que habían capturado murió hace poco, así que necesitan un bebé que herede su poder. Y Vieni comprendía el por qué tanta amabilidad. Desde el principio hizo todo eso solo para obtener algo de ella. Y Gentian le contaba que pronto su pueblo causará problemas. McClard deberá ir a controlar la situación y ahí podrían aprovechar todo para escapar. Él le hará creer a ese doctor que cooperará con él para que le quite las cadenas, y ahí huirá. Por ello le pedía que se vaya con él. Pero en ese momento McClard regresaba. Veía a Vieni en el suelo, se asustaba y quería saber qué le dijo él. Pero Gentian mencionaba su odio hacia una traidora. Por suerte, dado a la importancia, McClard no mató a Gentian, pero al querer levantar a Vieni notaba que estaba molesta y asustada. ¿Y cómo no estarlo? Se acababa de enterar que él estaba sacrificándose solamente por el bien del sumo sacerdote. Él la cargaba y la llevaba, y Vieni pensaba, se sentía engañada, pero aún así no quería perder sus cálidos brazos. Durante la noche, casi como siempre, él deseaba pasar a su lado, disfrutar la noche, pero ella no dejaba de llorar. Ella quería que todo esto que siente sea real, pero no lo es, y quería que él le dijera la verdad. En medio de ello le preguntaba si acaso el Cairón ya no necesita el poder de la gran bruja. McClard recordaba el pedido de su padre, pero no podía contarle nada, simplemente cambiaba de conversación. Le mencionaba que mañana saldrá a detener a los Knox que piensan atacar el castillo. Sin embargo, prometía regresar pronto por ella, así que debía solo esperarlo. Con esta respuesta Vieni comprendía su realidad y a la mañana siguiente McClard partía. Hoy debía purgar hasta el último de ellos, pero Vieni ya estaba despierta y pensaba huir. Por otro lado, ya Gentian usaba su gran fuerza para acabar con los caballeros que lo resguardaban, y así pronto llegaba Vieni. Gentian le pedía irse pronto, pero la doctora Moira llegaba y le pedía que no se fuera, pues si se va, esta vez McClard decidirá matarla, pero ella sabía que no será así. Y le pedía enviarle un mensaje. El linaje de las brujas no continuará, así que no te obsesiones por este poder, déjalo ir. Tras ello, Vieni estaba decidida. Esta vez finalmente terminará con este linaje maldito. Algo que debió haberlo hecho hace mucho tiempo. Hubiese sido mejor irse de este mundo desconociendo todo lo que aprendió con él, incluso lo que es la traición. Horas más tarde, McClard regresaba. Hoy hizo arder el mundo por la paz, pero al llegar a su castillo debía enfrentarse a algo mucho más grande que él. En su habitación la mujer que ama ya no estaba, y Moira le daba el mensaje de Vieni, que su linaje ya no continuará y que debe olvidarse de su poder. Él se marchaba sin decir nada y revisaba los calabozos, encontrando a la gente que Gentian mató, y entre ellos, la dicha de encontrar al doctor Tontote entre sangre y un documento privado junto a él. McClard lo tomó y empezó a leer, entendiendo qué es a lo que se refiere la bendición de Dios y qué investigaba Pepintote. El sacerdote se ha convertido en la fuente de la divinidad, pero para no perder su poder debía obtener el poder de los Knox y las brujas, por lo que la misión de Pepintote era lograr embarazar a la gran bruja.
Ante toda esta revelación, McClare entendía por qué Vieni lloraba anoche y qué es lo que ese Knox le contó. Así que salía tras Vieni y jamás permitirá que ella haga algo que no debería hacer. Por otro lado, Vieni iba con Gentian, el cual la cargaba y no se veía bien. Y aunque ella quería caminar, él no la dejó. Faltaba poco para llegar con su gente, pero en medio de ellos se desmayaba. Aunque por suerte ya habían llegado al sector donde pasan los Knox, se llevaron a Gentian y rápidamente la reconocían como la gran bruja, aunque ella solo pedía una cosa, que la lleven al mar, porque sabe muy bien que ellos no desean que la vuelvan a atrapar, y una de los Knox estaba de acuerdo con ella, así que ella misma se encargará de dirigirla al agua. Pasaron en caballo varias horas, pero la noche llegó y descansaban. Conversaban y la Knox mencionó que el sumo sacerdote debe estar desesperado por tenerla, pero Vieni no entendía por qué ella sabe eso, y es porque hace varios años el sumo sacerdote les arrebató su poder. Ese hombre se convirtió en un vaso, y dado a que no se someten a él, su mana cada vez se debilita más, es decir que él tiene su poder en sus manos. Y si no parece viejo, es justamente por su poder. Pero ahora es normal que codicie también el poder de la gran bruja. Tras saber esto bien y se recostaba. Quería descansar, pero la Knox quería saber por qué si fue secuestrada por más de un año, no fue entregada al sumo sacerdote. Y Vieni prefería no pensar en ello. Debía definitivamente olvidarse de él. A la mañana siguiente por fin llegaron al agua. La Knox se había asegurado de llevarla a un bello lugar y Vieni estaba preparada. Esto es lo que siempre había deseado y debía hacerlo. Solo así escapará de su tortuosa vida. Ingresaba lentamente al agua y cada vez con más profundidad, pero el frío que llegaba a sus piernas le hacía sentir miedo a morir, y al ver esto la Knox quería ayudarla. Vieni lo permitía. Ella no podía. Pero justo cuando ya estaba a punto de matarla, McClare las encontraba. Rápidamente esta Knox lo atacaba y le pedía a la bruja apurarse, pero McClare no le dio tiempo a nada y enseguida terminaba atravesando con su espada a la Knox. Vieni le gritaba, pues no entendía por qué alguien con tal poder divino se obsesiona por un poder del diablo. Pero no era así. Él solo quería salvarla a ella, no a la bruja. Ella no podía confiar en sus palabras y siempre desconfiará de él, así que ¿qué sentido tiene que la deje viva? McClare quería saber qué puede hacer para que ella desee vivir, pero no había nada. Y cuando él se estaba acercando a ella, la Knox con sus últimas fuerzas lanzaba su cuchillo envenenado, atravesando a Vieni con él. Tras ello, Vieni caía al agua. Por fin ella cumplía su más grande anhelo, morir en el agua mientras su sangre es lavada. Pero McClare se sumergió con ella y la sujetaba. Horas más tarde, Vieni se encontraba en el castillo. Gracias a Moira, había la posibilidad de que ella logre curarse. Por ahora había una pequeña esperanza. McClare pasó a su lado cuidándola, esperando su mejoría, y al verla así pensaba en que lo único que conocen el uno del otro es que ella desea morir y él desea evitarlo. Y aunque sabía que por salvarla ella lo odiará, no le importaba, pues le juraba que cuando ella despierte todo será diferente, así que debía elegir la vida. Con los días McClare fue a rezar, y tras ello, con una capa negra y su espada en mano, acababa con cada uno de los sacerdotes que se acercaban a él. Para ellos, ver así a McClare era ver un hereje. El mismo que estaba destinado a liberarlos ahora era su perdición. Pues para McClare, el verdadero hereje es aquel que desafía la voluntad de Dios para codiciar el poder de los demás. Así que les decía: acepten la voluntad de Dios y mueran con alegría. Pasaron ya 6 meses y Moira se encargaba de la pequeña residencia donde ahora duerme Vieni. Tenía la ayuda de Corinne, una dulce joven que se encuentra enamorada de Gentian, quien ahora también está en esa casa. Pero Moira estaba un poco cansada. Ha pasado todo este tiempo encerrada en esta casa, pero al ir a ver a Vieni en esa tarde, se llevó una bonita sorpresa. Vieni por fin despertaba del coma y corría a ver a la gran bruja. Pocas horas después, Gentian supo de la noticia y llegaba a verla. Hasta Corinne llegaba a conocerla, mientras él
estaba tan feliz, Vianney estaba confundida. No sabía dónde está y qué hace aquí. Incluso no conocía a esa joven tan bonita, aunque en ese momento ella no podía aún hablar. Pasaron horas y Vianney pensaba volver a caminar, pero su cuerpo estaba débil. Aunque su recuperación para Moira fue extremadamente rápida, pero al estar sentada veía por la ventana y se daba cuenta que estaba en un sitio cercano al mar. Recordaba aquella tarde. Pensaba que finalmente había muerto, pero no entendía qué pasó y por qué Gentiane estaba tan feliz y en ese lugar. Un poco más tarde, Gentian la llevó cargada a dar un paseo. Finalmente, Vianney podía hablar y le preguntaba a Jen si él ha perdido completamente su mana. Él le contaba que sí, pero que no del todo, ya que su vaso tiene una grieta. Aunque sí le comentaba que en este momento todo el mundo está en pánico, pues dicen que Dios ha abandonado a toda la humanidad. Tras saber esto bien y pedía estar sola. Prometía no hacer nada y Gentian se alejó un poco. Ella por fin podía pensar. Hace tiempo tuvo un largo sueño en el cual McClard estaba a su lado. Le contaba que todas las veces que él iba a rezar en el templo no era por él, sino por ella. Sabía que en ese momento no deseaba nada de él, pero él quería hacer mucho por ella. Así que pensaba vivir su vida sin Dios de ahora en adelante y le pedía despertar para que ella misma pueda verlo con sus propios ojos. Vianney sabía que él hablaba con el corazón. Incluso es por eso que en este lugar dejó a todas las personas que son cercanas a ella, a Gentian y a Moira. Así que confirmaba que él realmente dejó de lado a Dios solamente por ella. Por otro lado, McClard, quien aún estaba acabando con toda la santidad, recibía un mensaje de parte de Moira. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse y de seguirnos en nuestro segundo canal, Beretoons, en donde subimos muchas más historias. ¡Hasta la próxima!